Me presento, soy Toñi Gallego de Fundación Splay y, y me acompaña también mi compañero Juan y mi compañero Nacho, que formamos parte del área de gestión del tercer sector de Fundación Splay. Hoy tenemos un webinar acerca del Esquema Nacional de Seguridad y cómo afecta a las entidades del tercer sector la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. No solamente desde el punto de vista de la potencial reclamación de este Esquema Nacional de Seguridad para acceso a licitaciones, sino también se habla de acceso a convocatorias públicas y que esto sea necesario. Muchísimas gracias a todos y todas por participar, por uniros. Ahora mismo tenéis todos el micro con posibilidad de abrirlo, pero una de las cosas que os pedimos es que tengáis muteados los micrófonos, porque estamos dentro de lo que llamamos espacio ágil, que son webinars que centramos en temáticas que vosotros nos pedís con vuestras consultas, con las asesorías que tenemos con vosotros, etcétera. Y entonces tenemos una primera parte en la que nuestro ponente expone la temática, en este caso el Esquema Nacional de Seguridad, y una segunda parte que es la última media hora en la que podréis plantear dudas y consultas. Si durante la exposición tenéis algún tipo de duda, la vais dejando en el chat y mis compañeros y yo la iremos aglutinando para luego acumularlas de cara a planteárselas al ponente. ¿De acuerdo? Os pedimos por favor respeto y al final os pasaremos una evaluación. Si tenéis algún tipo de incidencia técnica, aquí tenéis el teléfono de nuestros compañeros. También lo podéis hablar por el chat. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar con el Esquema Nacional de Seguridad, con lo que es el espacio ágil, os quería comentar que dentro de las acciones que desarrollamos en el área de transformación digital y gestión del tercer sector de Fundación Splay, pues el próximo 6 de mayo tenemos la jornada Pixel. Será un formato híbrido en el cual podréis participar tanto online como de manera presencial en el Madrid International Lab, ¿de acuerdo? Estaremos desde las 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde y hablaremos de inteligencia artificial aplicada al tercer sector. Tendremos 2 talleres por la tarde, uno de automatización de tareas y otro de diseño de voz con IA para tercer sector. Y la mañana la dedicaremos principalmente a una mesa redonda en la cual participarán personas de entidades públicas y privadas y del tercer sector para que nos cuenten un poco su visión de la IA y de la transformación digital en el tercer sector. Y luego tendremos la presentación del informe global de madurez digital y economía social que estamos elaborando desde Fundación Splay con todos los datos que tenemos aglutinados de los últimos 6 años gracias al programa de digitalización. ¿De acuerdo? Ahora en el chat os dejaré el enlace para que os vayáis inscribiendo y también os digo que será un espacio para poder compartir y poder aprender acerca de lo que supone la inteligencia artificial en el tercer sector y también para conocer más pormenorizadamente una radiografía de lo que es la madurez digital de las entidades. Muchas de vosotras habéis participado en nuestros programas de digitalización, muchas de vosotras estáis participando este año y precisamente viene a colación por ello, ¿vale? Aprovecho también para comentaros que dentro del programa de digitalización que pusimos en marcha el 26 de febrero y que se dilatará durante todo el año, pues estamos ahora mismo iniciando el
el programa de formación. Digitalización, para aquellos que no lo conocéis, es un programa en el cual acompañamos a entidades del tercer sector en su proceso de transformación digital. Y ese acompañamiento lo hacemos en 4 fases. Una primera, que es el diagnóstico de madurez digital, en el cual rellenáis un formulario y nosotros devolvemos un informe de madurez digital basado en las respuestas que dais a ese formulario. Ese diagnóstico lo elaboramos teniendo en cuenta 7 esferas de la transformación digital: la cultura organizativa, la innovación, la capacitación, la infraestructura que está a disposición de la entidad, protección de datos. Son 7 esferas, todas importantes para conocer el grado de madurez digital de las entidades. Después del diagnóstico, pues empezamos con el itinerario formativo, que lo empezamos este lunes. Lo empezamos el lunes día 20. Son 20 sesiones organizadas en 3 bloques temáticos: un bloque temático de cultura organizativa, un bloque temático de tecnologías y otro bloque temático acerca de innovación y tecnología social. De manera paralela a la formación, tenemos una serie de mentorías en las cuales os acompañamos en la elaboración del plan de transformación digital, os acompañamos a hacer un DAFO de vuestra entidad desde el punto de vista de digitalización, la visión digital, las brechas digitales que existen, os ayudamos a establecer objetivos y un plan operativo para implementar en los próximos 3 años ese plan de transformación digital, ¿vale? Y ya como colofón para aquellas entidades que participáis en el programa, pues tenemos las mentorías expertise, es decir, detectamos en el desarrollo del plan de transformación digital, detectamos qué necesitáis, cuál es la acción palanca y con ello intentamos poner una mentoría a cargo de una persona experta que se dedique personalmente durante 2 horas a ayudaros a poner en marcha esa acción palanca, ¿de acuerdo? Y ya por último quería hablaros, de 2 acciones que creo que os interesan mucho a las entidades, que son la asesoría digital y el laboratorio digital. La asesoría digital es un servicio que tenemos gratuito de orientación tecnológica que está pensado especialmente para vosotros, para las entidades del tercer sector, en el cual podéis plantearnos cualquier tipo de duda que tengáis de carácter tecnológico. No es un soporte técnico, simplemente es un lugar al que acudes cuando tienes una duda de qué tipo de herramientas puedo utilizar para comunicación o por qué tipo de entorno colaborativo me decido si quiero empezar a trabajar de manera colaborativa con los compañeros. Es un poco un lugar al que acudir cuando tenemos dudas de carácter tecnológico. Y ya por último quería hablaros del laboratorio digital, que también está dentro del programa de digitalización y es un banco de pruebas gratuito también a disposición de vosotros, las entidades del tercer sector, en el cual en ese entorno totalmente seguro podéis utilizar y trastear las herramientas que tenemos a vuestra disposición. Ahora mismo tenemos un laboratorio montado con WordPress, tenemos también la posibilidad de que probéis en ese entorno seguro Odoo, Moodle como herramienta de gestión de formación online y Microsoft 365 estamos ahora mismo en negociaciones para poder tenerlo dentro del laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda al respecto de lo que os estoy comentando? Yo, de todos modos, os voy a dejar los enlaces de todo lo que estoy comentando en el chat. Creo que mi compañero Juan ya los está dejando. Sí, los está dejando, precisamente. Quería decir también que la grabación del webinar estará a vuestra disposición en los próximos días
en uno de los enlaces que ha compartido mi compañero Juan, que es el del espacio ágil. Tenéis ahí también todos los espacios ágiles que hemos desarrollado hasta el momento, ¿vale? Y en los próximos días pues estará no solamente la grabación, sino también los materiales que se compartirán durante la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues deciros un poco, recordaros un poco cómo funciona el espacio ágil, aunque lo he comentado anteriormente. El espacio ágil tiene una primera parte en la que Domingo Valhondo, en este caso, pues expondrá acerca del Esquema Nacional de Seguridad y qué cambia para las entidades del tercer sector, ¿vale? Y después, pues cuando él termine, pues vendrá un apartado de preguntas, ¿de acuerdo? De todos modos, ¿qué hora es? Son y 49, ¿de acuerdo? Ahora comenzaremos y como tenemos previsto terminar sobre las 11 aproximadamente, pues dejaremos los 15-20 últimos minutos para las consultas que tengáis, ¿de acuerdo? ¿Qué os iba a decir? Ir dejándola también en el chat para que nosotros vayamos recopilándolo de cara a resumirlas al final, ¿vale? Y ya dejo de compartir y os presento a Domingo. Domingo Balondo es consultor de sistemas de seguridad y del Esquema Nacional de Seguridad. Es un consultor especializado en la implantación de sistemas de seguridad de la información, del Esquema Nacional de Seguridad, continuidad de negocio y servicio. Es auditor de certificación de sistemas ISO y de esquemas nacionales de seguridad, evaluador de modelos EFQM y Funditech, y es también especialista en Lean, en metodología Agile y en Six Sigma. Es coach ejecutivo certificado por el ICC y orientado a equipos de alto rendimiento. Y sin más, muchísimas gracias a todos por la atención y Domingo, cuando gustes, pues te dejo con el grupo. Muchísimas gracias por estar. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Me oís? Sí, se te oye, Domingo. Todo correcto. Vale. Pues nada, tenemos un tiempecito para hablar sobre todo del Esquema Nacional de Seguridad, ¿verdad? Voy a compartir un documento, pero me interesa más un poco ir, bueno, dialogando si es posible. Un segundito, a ver para compartir, que no veo aquí la flechita. A ver. En principio no me permite, tenéis que darme algún permiso. Está inhibida la opción de compartir. Un momentito, ¿Sí? Domingo. Sí, ya creo que Ya te ya, a permite, ver. ¿no? Sí, Sí, sí. disculpa. No, no pasa nada. Voy a poner aquí pantalla y listo. Creo que ahora me confirmáis, por favor, si estáis viendo. Sí, se ve la pantalla, Domingo. Vale, vale. Pues bueno, nos vamos a apoyar en unas imágenes, pero me interesa comentar algo así como aparentemente muy simple, muy simple, muy simple, aunque luego cuando uno se mete en el detalle es donde viene de alguna manera el trabajo, no digo la dificultad, sino el trabajo. ¿En qué sentido? El Esquema Nacional de Seguridad es un real decreto, es decir, es obligatorio para la administración. Supongo que esto salió como en 2011 o algo así, ¿no?
digamos, la administración española, porque es un modelo español. Pues bueno, obviamente, entonces obviamente había ya muchísimas cosas de eso que llamamos genéricamente informática. En aquella época seguramente estaban los famosos mainframe, los grandes ordenadores, y la gente se conectaba ya en remoto, no como hay ahora con esta filosofía de la nube, ni mucho menos, pero bueno, en cualquier caso, empezó a haber ahí como un movimiento, no solo en España, a nivel mundial, de lo que era la informatización de todo. Y en ese sentido, por supuesto, las empresas ya llevaban mucho tiempo, estaban los grandes ordenadores de IBM sobre todo y otros fabricantes, vaya. Y se darían cuenta pronto de que había problemas. Problema era de funcionamiento, de que las cosas se podían borrar, se podían perder, eso que llamamos la información, y también que afectaba a los servicios que ofrece la administración. Y entonces, de una manera muy sucinta y muy esquemática, todo se traduce en lo siguiente. Es como un mandato de la Administración española que establece que la Administración tiene la obligación de prestar los servicios que sean, cada organismo los suyos, prestar los servicios a los ciudadanos y cuidar, por decirlo de una manera sencilla, o proteger sus datos. Eso es el NS. Y dicho así, parece que es una simpleza, claro está. Entonces, yo como ciudadano tengo interacciono con la administración en muchísimos niveles, es decir, muchos organismos. O sea, si tengo carnet de conducir, pues está tráfico. Obviamente está la seguridad social, Hacienda, 40.000 cosas de servicio de todo tipo, de ayuntamientos y demás. Continuamente es un mundo donde recibimos servicios de la administración y se manejan datos. Y el ciudadano aparentemente dice, bueno, ¿y eso dónde está escrito? Bueno, poco a poco también se va sabiendo. Uno sabe que si vamos a un, para y voy al hospital, pues no puedo estar allí 5 días esperando en recepción. No tiene sentido. Se supone que te tienen que atender. Por supuesto, es como si hubiera como un contrato, ¿sí? De manera que me tienen que prestar ese servicio. Y obviamente, si registran mis datos, hablando de datos, uno piensa, obviamente, tu nombre, apellidos, dirección, todo eso. Pero claro, depende de la naturaleza de la administración, digamos, el organismo en cuestión, cada uno tiene algo que ofrecer que es distinto a los demás. Y en ese sentido, por ejemplo, son datos, un análisis, ¿sí? Médico, y de hecho es hipercrítico, o una radiografía. Entonces ahí aparece ese mundo del problema de la seguridad. Entonces, eso dicho así tan simple, lo que, digamos, el esquema nacional de seguridad dictamina que tienes que prestar el servicio, y eso ese concepto se llama disponibilidad en la jerga de la seguridad de información, y debes cuidar los datos. ¿Y qué puede pasar con los datos? Pues puede ocurrir muchas cosas, que se borren, que los roben, que los cambien, que, bueno, que se reprocesen, que alguien lo... Eso se llama, por ejemplo, la confidencialidad. Quiere decir que un dato puede verlo quien te ha autorizado para ello. Claro, esa simpleza, y eso estamos viendo que sí, que ya hay como muchísimas, como digamos, lo que se llaman brechas o ataques de ciberseguridad, porque entonces se ha ido haciendo cada vez más complejo, y de hecho el esquema nacional de seguridad se revisó en 2022 porque la evolución tecnológica hizo que el modelo anterior se quedara ya flojo y había muchas cosas que no se contemplaban. Particularmente el boom de la nube, de que todo está en Amazon, en Google y demás, que eso hace años pues no era así. Y digamos la sofisticación de todo lo que concierne a la ciberseguridad. Los hackers, está la gente buscando mecanismos para robar, para quitarte los datos, para luego, por ejemplo, encriptar, que entran donde están los servidores y los ponen de tal manera que la encriptación, de manera que ni el propietario de esos datos no puede usarlo porque
como por así decirlo, están codificados. Y entonces te hacen chantaje para que pagues un rescate, que habrá que pagarlo en Bitcoin y tal, para no dejar, para que se pueda hacer, es ilegal, pero como que no te pillen, y te hacen unos chantajes enormes, ¿no? En el fondo, quedémonos con la cuestión. Servicios al ciudadano y protección de sus datos. Entonces, esto obliga a la administración. ¿Qué ocurre? Que la administración no hace las cosas por sí misma todo. Entonces, están los proveedores. La idea es, si yo soy un proveedor del tipo que sea, ¿vale? Como puede ser vuestras entidades, presto un servicio a la administración, es porque detrás de esa administración están los ciudadanos, que finalmente los que van a recepcionar esos servicios. ¿Y qué hace la administración? Pues te dice que te traslada la responsabilidad de la seguridad en la parte que, en el puzzle que tenga imaginemos un ministerio como puede ser Hacienda, pues habrá proveedores de todo tipo, de hardware, de software, de servicios de todo tipo, de desarrollo de aplicaciones, de lo que sea. Cada infinidad de concursos, y cada vez eso está poniendo mucho más severo en términos de que la administración se cubre solicitando que el proveedor tenga la certificación adecuada. Y ahí es donde estamos. Entonces, empezando ya, y voy a aprovechar la transparencia esta. Bueno, la idea es que hay una exigencia, es decir, que la licitación de los servicios, pues bueno, pues la administración te lo pide. ¿Y qué ocurre? Pues que si no tienes esa certificación, te puedes ver o penalizado, depende del concurso, pueden decir esto suma puntos o no, o que sea simplemente más radical, que dice, si no tienes la certificación, no puedes ofertar, listo. Entonces, esa presión ha ido aumentando en los últimos años. Y de ahí la necesidad de que cualquier organización, eso que se llama su sistema de información, debe adecuarse, que es el término que se usa, que estará funcionando, pero quiero que se adecue al esquema nacional de seguridad. Obviamente eso es un esfuerzo importante porque hay que entender qué me pide el esquema, porque no vale decir, bueno, pues proteger los datos y prestar el servicio. Bueno, eso es como un brindis al sol, o sea, es una declaración, pero ahora vamos a demostrarlo y es donde hay que ponerse en el detalle necesario que exige cada organización en función de su infraestructura y también del nivel de la certificación requerida, que puede ser, ahora lo veremos, hay 3 niveles. Entonces, vamos a hacer algunas cositas, algunas ideas. La información, eso que llamamos información, pues puede estar en el mundo digital, que es, obviamente, hoy día es lo típico, pero puede estar también en papeles, puede haber muchas cosas, o entornos físicos. Digamos, si uno entra a un laboratorio, ahí hay cosas físicas, las propias tal, y no se pueden hacer fotos, depende de lo que estén haciendo, a lo mejor están investigando cosas que no conviene. Bueno, y luego hay un tema muy importante que es la información que está en la mente de las personas, ¿sí? Que es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo sé algo y lo cuento y lo saco en TikTok o algo, bueno, o se lo cuento a alguien, estoy obviamente saltándome, depende, si es una información confidencial que yo conozco quizá, o no sé cómo la he conseguido, incluso aunque tenga derecho a ello, pero no es que yo la extienda y se lo cuente a quien no corresponde. Entonces, bueno, pues eso son cosas que uno tiene que tipificar, entender cuál es la información que tienes, que esté identificada y aplicar las medidas que correspondan. Aquí, en este esquemita, tenemos 5 los llamados pilares o dimensiones de la seguridad. Bueno, la confidencialidad, intuitivamente lo sabemos, la información no se revela a quien no esté autorizado. Claro, esto dicho así, dice, bueno, pero esto tienes que tener como unos protocolos de categorización de la información. ¿Qué cosa es pública? ¿Qué cosa es interna de la organización? ¿Y qué cosa es confidencial o extraconfidencial? Porque todo esto hay niveles. Tienes que tener como protocolos para que eso quede formalizado y que las personas, los propios empleados, sepan las reglas del juego constantemente. Porque evitar eso que se llama, yo es que no sabía qué, y he hecho algo pues creyendo que se podía hacer o que no era importante. Pero el esfuerzo para que
la organización conozca, organización y colaboradores, pueden ser también tus propios proveedores y demás, pues eso es parte del esfuerzo que hay que hacer con lo que se llama la adecuación. La disponibilidad es el famoso servicio. Los servicios deben estar, digamos, disponibles para quien corresponda, para los ciudadanos. Integridad es un concepto de que pues, la información es la que debe ser y que no está alterada, que puede ser por manipulaciones o por cuestiones físicas, ¿vale? La trazabilidad, importante en el sentido de que, sobre todo de cara a investigaciones, porque las cosas son, de momento ha habido una brecha o algo y hay que investigar, y resulta que necesitas tener una cuestión técnica, los logs, es decir, saber quién ha actuado, quién es el que entró, utilizó tal dirección IP, este ordenador o el de más allá. Eso implica que tienes que tener, y ya lo veremos, y es una de las claves, es como algo así como lo que se llama el inventario de activos. Tenerlo, porque si no tengo yo eso dominado y controlado, pues puede ser un buen desbarajuste. Es un puzzle que, que cualquiera puede usar. Por ejemplo, yo tengo un portátil, ese portátil si es de mi organización, yo debo haber firmado un documento de que lo he recibido y que sé las consecuencias y sé como unas instrucciones qué puedo hacer con ese equipo o no. Y digamos firmar que lo entiendo y que de alguna manera me comprometo a velar por las cuestiones que estén en una cosa que se llama de uso aceptable de activos o algo así, que debe ser también política de procedimiento, que no puedes irte al BIS de turno y a las wifi públicas y, en fin, si viajas tienes que tener cuidado de esos activos, que nadie te vea si vas en el tren y de pronto están viendo una pantalla al que está al lado que ni le conoces. Todo esto es importante, si hay brecha, averiguar un poco, es como una investigación que se requiere en algunos casos, según la criticidad. Y la autenticidad, que viene a ser algo así como la persona o entidad, a veces son aplicaciones, que de alguna manera es la que debe ser. Es decir, que estamos entrando para que no haya fraude y que alguien suplante personalidades y demás. Esos son lo que se llaman las dimensiones. Aquí ejemplos de casos que han salido en la prensa, ¿vale? Uno, por ejemplo, el Hospital Clinic, pues fue tremendo, ¿vale? De lo que, eso me parece que hace un par de años, año y pico. Entonces ahí, pues atacaron ese hospital y, bueno, pues como dice ahí, el término se llama ransomware, que lo que hacen es secuestrar y de alguna manera copian la información. Puede haber dos cosas, que la copien o simplemente que la encripten. Y al encriptarla no puedes hacer nada. A no ser que, y claro, es un tema que si no te ha ocurrido nunca, pues no estás preparado, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque necesitas recuperar toda la información. ¿Y dónde están? Hay copias de seguridad, están actualizadas, dónde se encuentran. Y un día pues hay una parte y otra no. Puedes tener un problema gordísimo. Y de aquí, pues este fue un caso muy famoso, pues que eso que he dicho, del chantaje, que pedían 5 millones de euros y son grupos, yo qué sé, digamos, hackers, pues a lo mejor de cualquier sitio, pueden estar en Ucrania, en Corea del Norte o donde sea, ¿vale? Y bueno, o pagas o obviamente oficialmente no pueden pagar, pero al final la gente se busca la vida. Entonces, todo este de la seguridad es para evitar que eso suceda. En ese sentido, bueno, a veces pensamos clientes ciudadanos, es decir, en el mundo de las empresas está la seguridad de información, típicamente se usa la ISO 27001, pero es un modelo de seguridad que hay muchas cosas técnicas que son equivalentes, ¿no? Porque el ataque, el hacker le da igual que tengas la ISO, el NS o lo que te dé la gana. Y digamos, tú tienes que blindar aquello, pero aquí lo que importa mucho es ese enfoque como que la administración está para velar por los ciudadanos y en este caso es por prestarle esos servicios famosos que hemos hablado siempre y cuidar sus datos. No vamos a la derecha. El objetivo principal es garantizar la confianza y la provisión fluida de los servicios públicos. Hombre, eso es como una aspiración, ¿vale? Esto va a los ciudadanos y la administración pública, que es como si fuera el proveedor del servicio. Y importante decir que esto es un real decreto, por tanto es obligatorio. Y la administración está trasladando desde hace tiempo, pero cada vez más, a sus proveedores esa responsabilidad. Entonces, el concepto de activo uno piensa, esta es una parte que hay que entender, que cuesta al principio,
el activo, parece que piensa uno en algo como que, sí, un inventario, hardware y software, sobre todo en el mundo de la tecnología. Y está bien, pero tan valioso está algo que es el proceso de negocio, que es un concepto que es casi un intangible. Tú tienes que entender tu protocolo, es decir, el proceso de tu negocio actividad, ¿vale? Lo que se llama información, datos en su estricto, ¿vale? Por ejemplo, historias clínicas, datos personales, pues, que es un poco como si fuera esto, las organizaciones funcionan con los datos, pero los datos están donde están distribuidos, están donde sea y están como si fueran como diría yo, envases, como diría, datos de datos económicos, datos de proveedores, datos de contratos, datos personales, en fin, todo eso tiene que estar identificados. Obviamente el hardware, el software, pero bueno, también las comunicaciones, las personas, interesantísimo. Es uno de los activos más importantes, porque son en el fondo los que hacen las cosas y si tú no tienes a las personas concienciadas, preparadas y demás, pues puedes tener 40.000 cosas tecnológicamente avanzadas que te va a dar igual, porque no se van a usar convenientemente desde la óptica de la seguridad y puede ocurrir cualquier cosa. De manera que esto que estamos viendo aquí, esta categorización de los activos, está basada en un modelo, más o menos no es obligatorio, pero está basado en Magerit, que es un modelo más o menos alrededor del propio entorno que creó el Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, usando Magerit, pues bueno, como que te apuntas un tanto de cara a que los auditores lo respeten, si lo haces convenientemente. Pero puede haber otros modelos, no el sistema, digamos, el NS no prescribe que sea un producto concreto. Los espacios físicos, las instalaciones, esos son también activos, y las comunicaciones. Eh, por ejemplo, si yo tengo un dato que es crítico, lo tengo ¿dónde está? Pues está aquí, está en local, ¿dónde se encuentra? Está en la nube. Para llegar a la nube tiene que viajar por ahí como sí, por los canales de comunicación. Por tanto, esas comunicaciones deben ser seguras. Es decir, la idea, esa simplicidad de que yo tengo que cuidar los datos del ciudadano y prestarle el servicio, está muy bien dicho sí, pero detrás hay un punto que al ciudadano le da igual. Si uno va a Hacienda y a reclamar algo o a tal, a pedir, pues ahí no que le cuenten historias que si el CPD, el otro de más allá, hay aplicaciones de todo tipo. Ese puzzle está como de la ventanilla para atrás. Es cosa del proveedor, en este caso de la administración o digamos, de quien colabore con la administración. Por tanto, una parte importantísima es cómo aseguras, y eso en este sentido es muy estricto, de cada una de esas piezas tiene unas reglas de todo tipo, de que los productos que estén actualizados, que estén certificados a veces, que no uses, pues no sé, productos obsoletos, porque si están obsoletos en términos que tenga, yo qué sé, el sistema operativo XP, pues eso ya Microsoft ya no lo mantiene, con lo cual no tiene lo que se llaman las actualizaciones, con lo cual tiene pues unas vulnerabilidades tremendas que es susceptible de que te hagan cualquier cosa. Entonces, esto es un poco una aproximación general de la tipología de activos. He hablado que hay niveles, bueno, pues está el nivel bajo. Yo diría que el nivel bajo tiene que ver, de esta manera simplificada, un poco pensando qué perjuicio, si sucede algo, ¿no?, en torno a la seguridad, qué perjuicio al ciudadano, pues de una manera simplificada dice algún perjuicio leve, en el caso de nivel medio, daño importante, aunque subsanable. Fijaos que estas son cosas ahí un tanto eh, semicualitativas, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué es importante? Y bueno, subsanable es que se puede reparar. Y el grave es de difícil o imposible reparación. Todo esto hay que matizarlo, para eso están las metodologías de riesgos y demás. Y luego el impacto, pues bueno, también como esto está sacado de guías más o menos del Centro Criptológico Nacional, donde más o menos te da pistas del impacto. Pero el impacto puede ser de la reputación, puede ser de muchísimas dimensiones. Como diría yo, uno puede tener el daño reputacional. Si tú te enteras ahora, por ejemplo, que Booking ha sufrido un ataque, pues dice, madre mía, Booking. Pues como que el cliente dice, a partir de ahora sabe que
tienen la obligación de comunicarlo, no puede decirlo, vamos a ver si lo tapamos, y obviamente eso afecta, empiezan a bajar el precio de las acciones si es una empresa cotizada, pero para ser en la administración dice, bueno, el daño reputacional, bueno, hay muchos aspectos políticos, pero me da igual, al final el impacto sucede, y si la administración, por ejemplo, vimos que en el SEPE, una transparencia anterior, vimos un caso, aunque hemos hablado del Clinic, pues también, pues ahí los expedientes de todo tipo accedieron quien no debía y organizaron ahí un buen daño. Claro, el SEPE queda marcado y obviamente habrá ahí unas responsabilidades que internamente vete tú a saber lo que ha ocurrido. A ver, dice el ciclo de adecuación continua, mejora continua, ¿vale? Hay que definir lo que se llama el alcance. El alcance viene a ser qué es lo que yo quiero certificar, para simplificarlo. Hay que categorizarlo porque, digamos, alto, medio, bajo, se supone que eso es un ejercicio estricto según la naturaleza de tus datos y tus servicios. Y que hay que hacer un concepto que se llama declaración de aplicabilidad, que es de un repertorio de medidas que están en las guías y demás, un poco oficialmente el modelo, pues puedes por ejemplo, hay una que es desarrollo de software, pues si tú no desarrollas software, pues eso dirías que no aplica, lo justificas y listo, ¿vale? Y si lo aplicas, pues tienes que sustentar cómo lo haces. El análisis de riesgo es como fundamental porque todo esto es en torno a posibles, la teoría del riesgo, es decir, puede suceder algo y tienes que saber que hay unas cosas que se llaman vulnerabilidades, unas amenazas, y si aquello se materializa, ¿qué ocurre? Pero las hay, y hay un punto de complejidad que en el fondo es complejidad, pero al mismo tiempo para eso están los modelos que te ayudan. En este sentido, dice, bueno, vamos a ver si yo tengo un activo que es una oficina, un sitio, bueno, pues ¿qué puede ocurrir ahí? Pues no sé, que haya una tormenta, que haya un terremoto, que haya una inundación, que haya una bomba, cosas que pueden afectar a ese mundo físico. Y una cosa diferente es lo que puede suceder con las personas o con las comunicaciones o con los datos que estén no se sabe dónde. Es decir, cada activo, por eso es importante tener algún tipo de tipificación que entendamos como un lenguaje común y no que cada uno diga lo que le parezca, con lo cual no hay diálogo ni entendimiento. Cosas que puedas, por así decirlo, formar a la gente, concienciar y que sepan de qué va. Entonces hay que hacer unos análisis de riesgo para determinar qué cosas requieren tomar medidas para, de alguna vez, mitigar, es un término que se usa bastante, ese riesgo. El riesgo cero no existe, es como que hay que convivir con el riesgo, pero una cosa es convivir con ello y otra es que no haga caso, ¿sí? Es decir, que el riesgo es importante tratarlo. Y hay muchas maneras, obviamente tecnológicas o no, o de formación y demás. Bueno, luego, digamos, descripción final, esto es como que todo esto es iterativo hasta que cuando vayamos a auditarlo, pues lo tengamos ya como a prueba de auditoría. Y esto es, bueno, hay lo que se llama la política de seguridad, que en realidad hay diferentes políticas, pero en el fondo como una declaración donde está como si fuera la síntesis de la seguridad declarada por el organismo en cuestión o la empresa en cuestión. Es como, esto no es que todas las empresas tengan lo mismo. Digamos, en el Real Decreto pues explicará qué debe contener la política, ¿vale? Es un tema como de compromiso por parte de la organización y de apuesta del cumplimiento de esto. En ASIS también está, y esa declaración, pero luego una cosa, el papel lo resiste todo, no basta con ponerlo, se tiene que demostrar que eso se ejecuta. Entonces, el modelo tiene una colección de medidas, ese es el lenguaje que se utiliza, o controles, que, bueno, hay uno que pone 4 medidas de gobernanza, políticas normativas, procedimientos y tal. Obviamente no podemos entrar en detalle, pero bueno, es así. Luego hay una cosa que se llama un apartado de marco operacional, la planificación, el acceso, la cantidad del servicio, monitorización, cuestiones que tienes que, obviamente, tienes que implementar en el nivel que requieras y estar listo para que la auditoría pues te lo dé por bueno y haga un informe favorable, porque si no, pues obviamente no te certificas. Por tanto, y esto es un trabajo importante y muchas veces se simplifica o se depende también. Por eso tiene esto una dimensión de gestión, que los gestores deben saber de qué va esto, y una cuestión eminentemente técnica. Pero las dos tienen que estar ahí entrelazadas para que la convivencia de esas dos visiones
pues haga que tu sistema sea razonablemente seguro para recibir la certificación. Y digo razonablemente por aquello de que la seguridad absoluta no existe. Entonces, bueno, el marco operacional que está repetido por ahí. Bueno, gestión diaria. Están los dos lados. Y la medida de protección. Bueno, pues ahí de instalaciones, de las personas, de las comunicaciones, de la nube, las aplicaciones y demás. Todo esto, obviamente, es un tema que, bueno, para eso están, eso teóricamente lo puede hacer una empresa, una organización. Normalmente es como descubrir la rueda y tal, o sea, es aprovechar de quien conoce y lo que hace sobre todo es reducir los tiempos. Tú puedes hacerlo, pero a lo mejor te tarda 2 años en entenderlo y en implementarlo, versus que te den ya hasta plantillas y todo con simplemente que las tienes que adecuar y demás, y sepas de qué va la cosa y se acelere el proceso de certificación, que muchas veces hay una presión porque dicen, no, es que va a haber un concurso en diciembre y me van a pedir, o sé que me van a pedir, o ya me han avisado, y lo tienes que tener, tienes que, de alguna manera, tienes que calibrar si te merece la pena o no. Al final es un tema, dice, bueno, pues si es un concurso y tengo 10 más, pues a lo mejor no pues te sigo como estoy. Eso es un tema como si fuera de negocio, por entendernos. El saber lo que te juegas, si lo tienes o no lo tienes. Bien, aquí esto es una cuestión, lo que viene a decir es que conforme vas avanzando, pues tiene como más estricto, lo que son por eso aparece ahí lo que se llaman R1, que son refuerzos, no importa ahora el concepto, ¿vale? O sea, el R1 obviamente significará algo en una medida, será algo que en el nivel bajo no lo necesito, pero en el medio necesita un punto más y en el alto pues ahí pone R1, R2, R3, que será lo que sea, ¿vale? Pero que hay que conocerlo y están las guías, no es que se lo inventen en el momento. La idea es que cuanto más alto, pues bueno, pues el esfuerzo es mayor. Obviamente tiene la ventaja de que podría acudir a concursos y demás, pero bueno, esto también tiene un poco de confusión. Muchas veces, bueno, pero ¿cuál es mi nivel? Y ahí dice, pues yo voy a certificar el nivel alto y se puede, entre comillas, y no pasa nada, se puede decir nivel alto. ¿Te cuesta más? Listo. Pero aquí lo relevante es qué te pide la administración. Eso es lo que habría que saber. Y muchas veces la administración no lo tiene claro y no lo explicita como es debido, ¿vale? Pero bueno, eh, a ver, la idea es la siguiente. Si yo tengo la administración, por ejemplo, sanidad, pues eso, un hospital, ¿vale? Que se certifique y que exija de sus proveedores, pero el que lleva el agua, no le vas a pedir que esté certificado en el NS. Tú te cuidarás que deje el agua donde sea, me refiero, o la comida, ¿vale? En cambio, hay otra gente que tendrá que hacer cosas en los quirófanos o lo demás, pues ya veré. Y hay otros que tendrán que ver donde tenga que ver con, como diría yo, hardware y software o aplicaciones en torno a cosas hipercríticas que dicen, no, es que aquí necesito un nivel alto pues para garantizar la criticidad, por así decir, disponibilidad de esos servicios que son críticos y de alguna manera como blindo que los datos están a buen recaudo. Que todo eso es un tema técnico y de cultura y de formación de la gente. Porque como no tengas a la gente preparada, pues eso es digamos, puede ocurrir cualquier cosa. Y eso no es trivial, eso cuesta tiempo y es un tema también como, llamémosle cultural. Bueno, aquí hay como unos ciertos roles, aquí están los más importantes. Está la dirección, obviamente, en la que tiene que impulsar todo y firmar lo que corresponda. Delegado de protección de datos, que puede ser externo o interno. Y bueno, pues, la mayoría de los roles pueden ser externos, no quiere decir que sean de la propia organización, se pueden contratar. Pero de alguna hay que entender estos son oficialmente lo que prescribe el NS. El responsable de la información, responsable de la seguridad del sistema y responsable del servicio. Bueno, pues eso está descrito, se nombran, en las empresas pequeñas puede haber alguno incompatible, pero hay personas que pueden tener más de un, porque en empresas pequeñitas, pues oye, como que hay más roles que personas, ¿sí? Pues nada, pero el que asuma eso tiene que entender qué significa, aceptar la responsabilidad y saber la repercusión de lo que significa ese rol. Esto es
lo que decía, esto es una frase de un tipo ahí como un experto, y bueno, pues un poco para, de alguna manera que no te descuides, ¿no? Dice, el único sistema que es realmente seguro es uno apagado y desconectado de la red, encerrado en una caja fuerte forrada de titanio, dentro de un búnker, e incluso entonces no daría mi vida por ello. Bueno, es una manera de resaltar que, que el riesgo siempre existe, pero lo que te pide el sistema es que tú tengas un modelo razonablemente coherente y que lo actualices cuando convenga, de manera que vayas mitigándolo y demás. De hecho, por ejemplo, en el tema de protección de datos personales, que cada vez es más severa la cosa, que es una normativa europea, está la Agencia Española de Protección de Datos y, por ejemplo, si tienes una brecha, tienes que notificarlo en 72 horas y hacer todo lo que sea necesario para informar a los posibles perjudicados y demás. Y te abren un expediente que puede tener unas multas importantísimas según la severidad de la brecha. Pero si tú demuestras que has puesto todos los medios a tu disposición, o sea, que has hecho un esfuerzo que lo puedes demostrar porque tienes tu metodología, tienes tal, tienes la gente preparada, tal, pues puede que, precisamente entendiendo que nada hay 100% seguro, pues te digan, pues efectivamente, y no te sancionen. Ahora, si no has hecho nada, que no tiene y no puedes demostrar nada de nada, que no has dado ni una formación, que la gente no tiene ni una política, un protocolo, no tienes nada de nada, pues la cosa es distinta, ¿vale? Entonces esto, muchas veces lo que es obligatorio o no, pues a veces, como no es obligatorio, pues tienes que tener cuidado con ello, ¿vale? Por ejemplo, que tengas un delegado de protección de datos. Eso no quiere decir que si sucede algo tienes que notificarlo, ya lo creo. Entonces eso es como si yo tengo un coche, ¿es obligatorio el seguro? Pues mira, hay un seguro que se llama obligatorio, ¿sí? Pero que si es de terceros, que si es de a todo riesgo, eso es cosa mía. Yo sabré y dependerá. Si yo lo tengo en el garaje y lo uso para ir, no sé, en una zona que no hay tráfico y que casi estoy en el campo, pues a lo mejor el seguro puede ser más, determino que sea más bajo. Yo lo determino, pero también lo puede hacer una empresa. Ahora, si es en una ciudad peligrosa con mucho tráfico o tal, pues sabes lo que te juegas por no tener seguro. En fin, esto es un poco como una metáfora, con la diferencia de que hay cosas que son obligatorias. En ese, si tú tienes en la administración y prestas servicio, tienes la obligación de ciertas cosas, ¿vale? Que eso está tipificado. Se ha ido esto para atrás. A ver, a mí me gusta mucho este mensaje. Yo lo utilizo, bueno, que diría de hace tiempo. Y la idea es si tú haces las cosas bien, ya sea en un tipo ISO 27001, como puede ser calidad o medio ambiente, cualquiera de ellas, luego las cosas correctamente, me, me referencio con guías o con de alguna manera fuentes solventes y listo. Si yo todo eso, la certificación es como una consecuencia y lo voy a obtener. Esto es un mensaje porque muchas veces eso es un tema de liderazgo y de gestión. Si te preocupas solo, obviamente, es que me quedo fuera porque no puedo ofertar en esta cosa que he venido haciendo ahora tal, bueno, pues si es solo esa presión y te sacas el certificado, ahí eso cuesta. ¿Por qué? Porque crees que además se va a hacer en 2 meses y como que voy a buscar ahí una consultora como que va al Corte Inglés o un tal y se lleva algo. No, esto es un tema que hay que trabajarlo y tienes que tener como una cierta madurez y tienes que demostrar que lo tienes implementado, que la gente lo conoce y eso no es trivial. El mensaje es ese. Es como, en el fondo es apostar por la seguridad, que en este caso pues es, bueno, la vida privada también, cada uno con sus móviles y todo, cada vez sabemos más que lo que tenemos que hacer y lo que no. Que como lo brindamos, que tengas tu doble factor, que tengas tus claves, que no pongas 1, 2, 3, 4, 5, como se hacía antes, que no sean cosas complejas y demás, ¿no? En fin, medidas que de alguna manera te blinden lo máximo posible para que no sufras pues ningún descalabro, ningún ataque, ninguna. Entonces, la idea es, aquí estamos hablando de ciudadanos en el esquema nacional de seguridad, no es un tema solo de datos, pero bueno, mensaje, datos
servicios a los ciudadanos y cuidado de sus datos. Esto es, se llama escalable, quiere decir que esto depende de nuestro entorno, de nuestra infraestructura, y no es lo mismo la dificultad de implementarlo según a lo que te dediques y cómo la necesidad de tu servicio. Pero bueno, lo que hay que hacer es entender lo que te piden y adecuarlo. Y la gestión de riesgo es como crítico, porque en el fondo, si lo que pueda suceder, pues es simplemente pensar en los riesgos. Y eso es un ejercicio que al principio parece, bueno, cuando no lo conoce, pero bueno, para eso están los métodos. Y pues tenemos un par de preguntas, Domingo. Sí. Tenemos una pregunta que cuando has hablado de los roles, Sí. hay una pregunta redactada. ¿Cuáles son los roles que son incompatibles? El de seguridad y el del sistema. Eso la norma lo dice. De alguna manera, porque el de seguridad tiene que tener como una autoridad, ¿no? Para determinar qué cosas hay que hacer, ¿no? Y a veces hay una incompatibilidad. Es como el hecho, eso llama como segregación de funciones. Está también en la 27001. Es un concepto como si en una empresa, pues alguien, el que compra, pues no es el mismo que paga, ¿sí? Es como que tiene que estar para que no haya, pues no sé, malas prácticas. Es un tema de evitar malas prácticas. De acuerdo. Hay pocas incompatibilidades. Creo la que, ¿vale? Pero bueno, eso en la guía que habla de estos roles, pues se lo dice expresamente, ¿no? Sí. Otra pregunta que nos llega es, claro, las entidades más pequeñas que tienen menos capacidad de tener este tipo de certificaciones, pues nos comentan que, claro, viven de subvenciones públicas en el tercer sector y que si para estas entidades de aplicación la certificación en Esquema Nacional de Seguridad. Y comentan que el año pasado la Comunidad de Madrid lo introdujo por primera vez en una convocatoria sin tampoco saber la propia comunidad explicar por qué lo introdujeron. Entonces, comenta que para entidades pequeñas esta certificación por tiempo y presupuesto consideran que no es algo que pueda asumir. Entonces, la pregunta es que si es de aplicación también a cualquier tipo de entidad. A cualquier entidad. La cuestión, creo que lo he mencionado. A veces la administración no lo tiene claro, ¿vale? No lo tiene claro y entonces pues saca un expediente y ¿qué dicen ahí? Que es recomendable, que puntúa, que da 5 puntos versus no sé qué, en la escala luego cuando hagan la valoración, o que digan estrictamente que lo hay también, que digan que tiene que ser nivel medio, por ejemplo, para un determinado servicio o, digamos, o equipamiento, puede ser. Yo puedo comprar equipos, ¿sí? Y entonces el equipo debe estar certificado, debe ser solvente, o un software, o contrato, un mantenimiento de aplicaciones, o lo que sea. Un servicio, el que sea. La idea es pensar qué te dicen en ese, pensar qué datos manejo y qué servicio presto. Y de ahí, con unas guías que están ahí más o menos, que yo he hecho un resumen que dice que si el perjuicio al ciudadano no se sabe qué, ¿vale? Pero bueno, eso sucede. Por ejemplo, he estado en conversaciones ahí por el canal de Isabel II, ¿vale? Pues aparentemente, pues, por ejemplo, tienen obviamente, digamos, una cosa que se hable del ciudadano, pero el ciudadano tiene también responsabilidades. No es que todo esto, por ejemplo, como yo decía, un poco a un interlocutor, digo, bueno, la gente, es verdad que la administración debe cuidar por los ciudadanos, pero si alguien es un criminal, termina en la cárcel. Por muy ciudadano que sea, no decía, es que puede hacer lo que quiera. No. Entonces, por ejemplo, el canal, hay gente que saca agua clandestinamente, hace una derivación, ¿sí? Son cosas que hace la gente, ¿vale? Y entonces, Sí, o empresas o tal. Entonces, aquí comentan, perdón. Sí. Comentan que en el caso de la Comunidad de Madrid no obligaban, pero lo mencionaban en las bases y en los anexos. Entonces, claro, las entidades que no tienen esa certificación, pues sentían que no llegaban. Aquí, por ejemplo, en Málaga, no lo mencionaban siquiera en las bases de la Diputación de Málaga,
Sin embargo, luego a la hora de la puntuación se lo tuvieron en cuenta tener este tipo de certificaciones. Entonces, no sé si es un poco de desprotección a las entidades no ser claro en el grado de exigencia. Sí, eso es así. Y yo lo que veo en la tendencia, por el número de entidades que hay certificadas, es creciente. Y últimamente la presión aumenta. Entonces, la administración obviamente debería tener esto claro. Esto tiene su complejidad. Entonces, yo qué sé, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, pues obviamente sabe que tiene que estar certificado el ayuntamiento como entidad. El Ayuntamiento de Madrid es como si fuera un ministerio. Y lo está. Ahora, si yo pido algo, por ejemplo, yo ponía el que trae el catering. Pues, bueno, el catering llegará con un camioneta, entrará en un sitio que le abren la barrera y de ahí no pasará, dejará, le firmarán que ha entregado, otra cosa es la calidad del producto y tal, que es otra guerra. Y listo. Desde el punto de vista de la seguridad de información, no va a tener acceso a donde están los CPD, lo otro, lo de más allá, ni siquiera donde están los pacientes ni nada, ¿no? Pues entonces a lo mejor no le piden ningún certificado, ¿sí? Simplemente vigilan que Sí, no pase. O sea, ellos deben cuidar que quien entre a sus instalaciones está autorizado para ello. Y punto. sí. Ahora, Otra, sí, otra pregunta que comentan aquí, que es un poco, como digo yo, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo se puede estimar que puede suponer la adaptación de una organización a esta certificación? Y si es usted conocedor de alguna subvención, ayuda para obtener este tipo de certificación, porque al fin y al cabo el tercer sector está formado en buena parte por entidades pequeñitas que manejan sí. un presupuesto bastante limitado. Bueno, a ver, yo como en mi experiencia, yo cuando, digamos, negocio un proyecto, hablo de 6 meses, ¿sí? Porque se Ok. tarda. Se tarda porque hay que conocer cosas, hay que preparar una batería de documentos que hay que firmar, distribuir, digamos, y no se puede clonar que diga, bueno, pues tengo esta colección, pongo mis datos y tal, no. Y tienes que formar, la gente tiene que tener lo que se llama, hay un punto que está en la SISO también, que es concienciación, formación. Tienes que acreditar que quien tenga el rol de seguridad, pues oye, que tiene que saber de seguridad, tiene que hacer algunos cursos, alguna formación del propio centro criptológico o de entidades, que muchas veces la gente lo tiene, pero tienes que acreditarlo. Hay gente que sabe, pero no lo puede demostrar. O sea, la formación suele ser un tema que hay certificados que lo avalan, ¿vale? Pero que tienen que tener solvencia. Si yo quiero, por eso en medicina, por ejemplo, pues tienes que hacer el MIR, no sé cuánto, y tienes que estar licenciado, tal, no cualquiera. Tienes que demostrar que eres, sí, tienes que Sí, demostrarlo. Y sí, luego la concienciación es un tema más difuso. De concienciar quiere decir que doy charlas, que no sé qué, que la gente que sepa, que ve materiales, pero no solamente que envía un correo, porque esto es un clásico. Tú dices, a ver, digamos la forma que sé, que un de una cosa ha sido como publicada por parte de la organización internamente. Listo. Que quien sea lo ha visto, lo ha leído, lo ha entendido. Sí, pero aún así puede que no lo cumpla. O sea que al final todo el proceso es, y yo lo entiendo, o sea, primero que está explicitado, está firmado, pero no por cualquiera, sino quien esté acreditado, normalmente la dirección. Esto es una cosa que es obligatoria, tal cosa, lo que sea. Entonces, vale, ¿te llega a ti? Sí. Y tienes que, según la criticidad o digamos, de lo que estemos hablando, tienes que firmar que lo has comprendido y, ojo, que lo acepta. Hay una cosa que se llama proceso disciplinario. Dar cuenta que en cualquier organización hay información crítica que imaginaos que alguien la publica en las redes sociales. Eso ha ocurrido, ¿sí? Entonces, eso son brechas de seguridad. Entonces, claro, la organización, si tú no has dado instrucciones, no has dado una política, un protocolo, no has dado las charlas que sean, ¿vale? Pues estás perdido en ese sentido como ahí es donde te pueden multar de forma severa, ¿no? Versus que ya hay una persona que, a pesar de todo, de que se le han dado las charlas y demás, que ha firmado, la empresa ha puesto, la organización, los medios adecuados para que se lleve a cabo esa concienciación, pues como que a él por un oído le entra y por otro le sale, ¿vale? Entonces, y no lo cumple. No, para eso tienes que firmar protocolos de confidencialidad, de buenas prácticas y demás.
Y todo eso además es, como diría yo, inacabable. ¿Por qué? Pues porque cada vez con la IA, por ejemplo, hay unas, te pueden hacer unas falsificaciones que hace un año o dos no existían. Entonces esto es continuo, ¿sí? Es decir, es como, yo qué sé, la calidad. Dice, bueno, ya no, la calidad es un ciclo permanente, porque hay competencia, hay no sé qué, todo va cambiando. También nos Entonces, pregunta, de la, perdón, sí, paro de perdona, interrumpirte, Domingo, disculpa. nada, es que simplemente que de las subvenciones, pues bueno, ha habido cosas con el tema de lo llaman el kit ha habido, pero yo creo que eso están acabando con el tema de Next Generation, los fondos europeos y demás. Eso es un tema de buscar, puede haber ayuda, sí, ¿vale? Para, Preguntan también, otra pregunta del millón, más o menos coste medio, depende de, supongo que del tamaño de la entidad, sí. ¿no? Igual que el tiempo, ¿no? 6 meses también, si es una entidad bastante... A ver, sí, a ver, es que hay aquí una cosita que cuando digo 6 meses, a veces que muchas veces me han dicho, mira, obviamente no puedo decir el cliente, pues eso no, ¿vale? Y me dice, es que necesitamos en 2 meses tener el certificado, ¿vale? Y digo, bueno, yo te digo de antemano que es imposible. Dice, bueno, al menos por unos socios que tienen, como de alguna manera que estamos ya y que la certificadora, de alguna manera como que haga un informe como que tenemos ya una fecha, pues eso más o menos es factible, sabiendo que es un brindis al sol. Entonces, la anécdota es que cuando empezamos a trabajar, llega un momento, digamos que, eso es hace poquito, y digo, vamos a ver, tú tienes la empresa que es como una unión temporal, ¿sí? Como una empresa que han creado para un tema de concursos, ¿sí? De la administración. Ah, perfecto. Y esa empresa todavía no tiene organigrama. No podía comprar ni un miserable portátil. ¿Qué significa eso? Yo tengo inventario de activos. Si no tienes activos, ¿de qué me estás hablando? Pero por así decirlo, el bloqueo era, es que de pronto como que no tenían todavía las autorizaciones, no, porque todo esto, las sociedades tienen un formalismo. Alguien tiene que ser el administrador, el que tal, el que paga, el que compromete a la empresa con algo, con un servicio. Y le digo, pues mira, habla de 2 meses y lleváis un mes y no habéis solucionado esto. Y yo les digo a veces, mira, esto es como, en realidad tengo que ver la velocidad que lleváis. O sea, yo a priori tengo que ver, yo te digo 2 meses, cuatro, tal, hasta podría ser 3 meses, pero eso sí, poniendo ahí como la gente dedicada, porque hay otras cosas que hacer. No tengo tiempo, tal, muy bien. Y además, esto también yo utilizo también como que tú tienes un sistema que demuestre que está implantado. No es una cuestión de futuro, no es un proyecto, es implantado. Hay cosas de mejora, claro, pero tiene que estar implantado. Y esto es como el vino. Si tú tienes uva, bueno, ahí puedes, esa es la materia prima, que digamos, sacas el mosto, tienes el mosto, es un paso, pero no es vino. ¿Sí? Tiene que pasar una fermentación en no sé qué. Y hay Sí, cosas que ahí, requieren su tiempo. a colación de esa metáfora que ha comentado, comenta una de las personas participantes que exactamente lo que pedía la Comunidad de Madrid era que las entidades beneficiarias están obligadas a cumplir lo establecido en el Real Decreto vigente por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Y pregunta, ¿obliga a certificación o es suficiente con tomar medidas? Obligan, verás, existe el nivel bajo de los tres que hay una cosa llamada autodeclaración. ¿Sí? Es como Ok. como que tú dices que cumples. Su valor es prácticamente nulo, porque es, bueno, tú dices que lo cumple y ya está, y yo te creo. El nivel bajo es por así decirlo, de información poco sensible, vale. Ya el medio y el alto es la única manera, es la certificación. Ok. Y hablando de niveles, nos comenta Pedro, dice, si obtienes la certificación en el esquema nivel medio, ¿es conveniente marcarse como siguiente objetivo la ISO 27001 o ya tirar para el NS nivel alto? A ver, eso es una buena pregunta. Los dos sistemas son en torno a la seguridad de información. El, la ISO 27000 es un estándar mundial, está como orientado a la empresa privada, al mercado en general, ¿vale?
Y el NS es estrictamente de la administración. Ahí yo lo que haría, y hay gente que tiene las dos, la pregunta es, ¿qué te piden tus clientes? ¿Tú tienes clientes en la administración? Ninguno. Olvídate del NS. Ataca a la 27.000. Pero hay empresas incluso pequeñas que tienen de los dos. Tienen clientes de Telefónica, el otro de más allá, y de pronto, pues yo qué sé, el Metro de Madrid, Correos, y tienen los dos. Es un tema Sí. de tu, ¿cómo diría yo? Es un tema estratégico. ¿De qué te pide? Sí, ¿de dónde es tu fuente de financiación? Si tu fuente de financiación está vinculada a la Exacto, administración, tienes que exacto, tirar por NS y si no, exacto. pues ya puedes tirar por el otro lado. Eh, hay- Preguntan también, sí, sí, nada, sí, sigue. preguntan también que si se podría tener una certificación nivel medio utilizando solo software libre, especialmente en el tema del antivirus. Mm, es un tema, no puedo decir categóricamente. Se puede hacer, pero hay una cosa en el NS nivel medio y en el nivel alto que se llama, es un tema árido, ¿sí? Hay una cosa que se llaman taxonomías, que suena ahí como lo de Linneo sí, de las especies, ¿no? De las Ujú. familias y tal. Y realmente se llama así por eso. La idea es la siguiente. Hay una guía de taxonomías y te dice eh, todo el repertorio de cosas que requiere el NS. Y habla de familias. Por ejemplo, eso que se llama cortafuegos. Pues es una familia de no sé qué, la protección de tu entorno que está expuesto a Internet. Vale. Entonces va y dice, voy a buscar cortafuegos. Aquí está. Y te dice, a ver, cortafuegos, nivel medio es, tiene que estar certificado el producto, porque esto es un producto. ¿Sí o no? Si te dice que sí, quiere decir que el producto tiene que estar certificado. ¿Qué significa certificado? Que está avalado por el centro criptológico, que como que lo han llevado al laboratorio y han dicho, este está bien. Que no, pues tienes que hacer lo que se llama medidas compensatorias y demostrar, sabiendo qué son los requisitos de seguridad de esa familia y que el producto en cuestión del software libre lo cumple. Eso es una trabajera importante. Es decir, se puede, pero cuesta. Versus tener productos que en principio están, bueno, que están certificados, con lo cual es una garantía para el centro cristológico. Luego porque si tú lo tienes que parametrizar y demás, o sea, tú compras algo, lo sacas de la caja y lo pones, pues aquello no funciona, tienes que parametrizarlo. Pero bueno, se supone que hay técnicos que lo harán, pero el producto tiene que estar certificado. Pasa con el software obviamente, Office 365, certificado. O sea, que ya la industria, incluso de los grandes proveedores, Amazon, para el tema de servicios en la nube, y demás están certificados a nivel alto. ¿Por qué? Pues porque el mercado español pues les conviene. Y esa certificación en Francia no vale para nada. Esto es si fuera 27 es universal, ¿vale? Pero en el caso del NS es español y al principio, pues estos Esto lo grandes de han Amazon y preguntado demás, también, lo han comentado también Domingo, porque a ver si es conocedor usted, porque esa apuesta por el NS y no una apuesta por la 27.001 cuando el 27.001 tiene un reconocimiento internacional y el NS solamente es territorio a español. ver, es muy sencillo. Alguien pensó en el Real Decreto famoso, ya existía la 27.000 y de hecho se inspiran en muchas cosas en la 27.000. Pero saca un Real Decreto que dice la Administración española, en vista de los peligros que hay con la informática y con la sede electrónica que dicen ellos, pues determina y saca un Real Decreto, que es un rollo de 100 páginas, y donde dice que no sé cuánto, que la gente tiene que tener, Entonces, por mucho que tú digas que tiene 27, te dirán, olvídeme, necesito esto. Es como si dices, se me está ocurriendo ahora, mira, yo tengo Ujú. un coche, pero tiene que ser de gasolina. Ah, es que tengo aquí uno de gasoil, olvídalo. A lo mejor con gasoil no puedes entrar y por la contaminación, o lo que te dé la gana. Es un tema de Real Decreto y de hecho los certificadores, los auditores no valen para decir, tú eres auditor de la ISO 27.000 y eso no te acredita como auditor del NS, porque son como modelos, como debajo, como si fueran idiomas. No es que sea así, pero lo entendemos. Tú Sí puedes, que, tú puedes trasladar ideas, ¿no? Pero si no entiendes un idioma, como que tienes que hacer ahí tus ejercicios de traducción y no todo es equiparable. Por ejemplo, los componentes certificados
en la 27.000, no quiere decir que no haya cosas exigentes, pero no existe el concepto de producto certificado. En el David, NS sí. Sí que existe, o sea, totalmente de acuerdo de Domingo, pero sí que existe en el sitio web del ENS una guía bastante práctica y útil si Sí. alguno a partir de la 27.001 para pasar de 27.001 a ENS. Es decir, en la que te explican básicamente qué controles existen en uno y en otro y de alguna manera qué adaptaciones deberíais de hacer, pero con Pero lo que bueno, dice yo Domingo es eso, correcto, claro. claro, es decir, la idea es la siguiente. Yo tengo la ISO 27000, eso no me da ningún certificado del NS. Que hay una Correcto. tabla de correspondencia donde dice los controles, que es una Eso tabla es. de 90 y tantos controles hoy día, versus las Sí. medidas, que son Ujú. 75, y hay algunas que son equivalentes, y hay otras que se parecen, y hay otras que son distintas. Correcto, Entonces, sí, sí, bueno, sí. por eso ahí, si haces Sí, un pero bueno, esfuerzo, por facilitar el recurso, por eso intervenía sí, o sea, que quien parte de la 27.001 tampoco parte de cero, entonces le puede ayudar, pero lo que tú dices es correctísimo, Domingo, efectivamente, no tienen nada que ver, son una cosa en una norma y otra cosa de hecho es parte del Real Decreto, y ya está. sí, pero está bien matizado por tu parte, ¿eh? Porque si tú tienes, ahí ya hay como una cultura de seguridad de la información, que a lo mejor Claro, llevas 5 años, tú sabes qué significa la teoría de los incidentes, el tema de inventario de activos, el que la gente tenga que firmar, la confidencialidad de eso información. es, Hay muchísimas cosas que son, sí, son aprovechables. no partes de cero de no saber nada o de no tener nada estructurado en tu sistema, claro. Y luego otra cosa que sí que quería lanzarles es, a ver, esto está generando un montón de incertidumbre en el sector, pero está muy claro que viene y viene ya y viene para quedarse y de hecho ya está, o sea, estar está ya. Lo que pasa que está ocurriendo un poco como ocurrió con el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos, es decir, el reglamento se aprueba en el Parlamento Europeo unos años antes y entra en vigor el 2018, pero las administraciones públicas no empiezan a exigirlo en la licitación pública, pues yo diría casi que hasta los albores del 20 o por ahí. Pero, o sea, lo empiezan a nombrar en el contrato público, pero no se ponen muy exigentes. ¿Qué está pasando con el ENS? Pues algo parecido. De hecho, ahora mismo en mucha licitación pública te están dando un poco la escapatoria a algunas entidades, planteándolo como estar acorde con el NS o con las medidas que este propugna, ¿no? De tal manera Sí, que ahí abren la brecha a la posibilidad de que en el día de hoy, en algunas licitaciones, sin tener el NS, la entidad pueda concurrir. Pero claro, esto no va a durar. O sea, quiero decir que en esto todo lo que nos ha dicho Domingo es muy útil y práctico porque hay que empezar a pensar en que si somos licitadores de la administración pública, aquí tenemos que entrar, o sea, no queda otra. otra de las preguntas que nos llegan es que cómo se armoniza todo esto con la directiva NIS2, la directiva de seguridad. bueno, a ver, esa directiva, pues como lo que hemos hablado de la 27 y el NS. Digamos, hay que ver qué pide el NIS y ver si tiene la 27 o el propio, cuáles son los bloques, las medidas que de alguna manera eh, te sirven son comunes con el NIS. Y probablemente hay que hacer, de hecho es así, como algunas matizaciones y alguna cosa que haga específicamente porque no esté cubierto por los otros dos modelos. De acuerdo. Lo que no sé si sabes, Domingo, si tú conoces, o si suena por ahí, la posibilidad de a lo mejor hacer ciertas integraciones, porque ahí es que estaríamos hablando de dos normas, una propugnada por Europa y luego también conocíamos nosotros alguna referencia de que en cierto modo, vamos, un poco, me resultaba un poco increíble, pero vamos, leímos un artículo en ese sentido sobre que la incorporación de la NIS 2 también se ha tenido en cuenta un poco la normativa española porque está un poco más avanzada en algunas cosas. Entonces, no sé hasta qué punto en el futuro habrá que estar en las dos o será viable cierta homologación o cierto planteamiento que evite tener que certificarte sobre dos normas, ¿no? La europea y Sí, la española. ya. La verdad es que el esquema nacional de seguridad al final tiene bastante prestigio a nivel europeo y es una iniciativa un poco atípica, ¿sí? Diríamos, Ujú. ¿cómo te diría? Como que en España parece como no estamos acostumbrados. Es un caso como de cierta iniciativa que hay otros países que no lo tienen. Porque detrás hay un modelo y ha habido un esfuerzo importante técnico
y es muy potente. O sea, el NS es más exigente, por ejemplo, una empresa concreta. Implantar el NS es más duro que la ISO 27001. ¿Por qué? Porque es más exigente en el detalle, ¿no? Más estricto. Pero lo que has dicho antes vale, es decir, si tengo una 27 bien implementada, tengo un grado de avance de cara al NS. Vale. Otra entidad nos pregunta, bueno, hay dos entidades que desearían que un poco que explicara ese concepto de cliente de administración pública que has comentado cuando estabas hablando de la obligatoriedad de certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad si trabajas con la administración. Vale, vamos a ver. Yo era por distinguir cuando en las ISO hay un concepto que se llama cliente. Bueno, hay una cosa que se llama partes interesadas, genéricamente. Y entonces son como, es un poco el repertorio de personas o entidades, por así decirlo, que tienen que ver con tu sistema, que podrían solicitar algo que tiene alguna cierta relación. Entonces, empleados, desde luego, proveedores, desde luego, clientes. Toda la palabra cliente es un poco del mundo, por así decirlo, de las empresas privadas. Sí, cliente es, ojo, ojo al cliente, entender lo que quiere, darle, digamos, la satisfacción del cliente, todo esto, ¿no? Y obviamente tus beneficios, tendrás que sacar beneficios y puedes poner objetivos de beneficios económicos, lo que te dé la gana. Entonces, en el lenguaje de la administración no se habla de cliente, ni se habla de negocio, que en las otras sí. Y simplemente es que ahí, como el cliente es el ciudadano. Y entonces, bueno, pues la obligación del Real Decreto es que la administración debe entender a qué se dedica, cuál es su misión, ¿sí? ¿Para qué está? Y quiénes son los destinatarios de sus servicios. Y esos son los ciudadanos, básicamente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Domingo. Os he pasado el enlace de evaluación de la sesión de hoy. Como os hemos comentado, en unos días tendréis disponible la grabación y la presentación de Domingo en la web que he compartido mi compañero Juan de Espacio Ágil. Muchísimas gracias, Domingo, de verdad, por dedicarnos este espacio en tu agenda para un poco compartir el conocimiento que tienes del Esquema Nacional de Seguridad y cómo afecta o nos afecta a las entidades del tercer sector. Y de nuevo, pues os recuerdo que el 6 de mayo seréis bienvenidos a la Pixel si queréis participar, porque será también un espacio de debate para no solamente el tema principal, que es la inteligencia artificial, sino para todos los temas que nos preocupan a las entidades del tercer sector en nuestro día a día. Muchas gracias a todos y todas y sobre todo a usted, Domingo. Ha sido un placer. Me he encontrado ahí, bueno, estaba viendo mis propias diapos y de alguna manera sabía que estabas ahí detrás, ¿no? Pero bueno, le he puesto el cariño pues eso, compartir algunas ideas, nada más. Mil gracias, de verdad. Pues nada, nos vemos en las próximas. Muchas Muchas gracias, gracias. Domingo. Gracias a todos y a todas por venir hoy. Adiós, adiós. Chao.